hace el cuerpo para dar respuesta a cada necesidad que presenta diariamente? Bueno, aquí voy a nombrar algunas de esas respuestas, así que acompáñenme hasta el final del video. Como es de todo estudio, empecemos por el inicio, por esa raíz, ya que en la neurociencia se aborda la investigación y el análisis del sistema nervioso, junto a sus procesos neurobiológicos y psicológicos, desde lo conductual y lo no conductual. Es el estudio también de los procesos de integración, transformación, almacenamiento y la respuesta a todos esos estímulos sensoriales que recibimos a través de los sentidos que tenemos, como son los ojos, la nariz, la boca, el tacto, el oído. Entonces, en este caso, para tomar uno de esos grandes procesos mentales, de esos procesos mentales superiores, vamos a hablar de percepción. Podemos traer a colación una frase que tal vez es común en nuestro entorno y es: depende de la forma que lo mires o lo percibas. En este sentido, resulta que los seres humanos tenemos esa capacidad de ver el mismo objeto, sin embargo, cada persona puede verlo de distintas formas. Este proceso realmente es subjetivo, como por ejemplo en la vista cuando detecta la luz, pero es solo a través de procesos como la transducción, el procesamiento subcortical, el procesamiento cerebral, los procesos de la corteza cerebral, donde se puede dar la ubicación de eso que entró por la vista y transformarse en un significado y por ende a una respuesta. Y así sucede realmente con todos los estímulos físicos que reciben nuestros sentidos, pues es el cerebro el que comunica a través de los impulsos nerviosos, que está ubicado en una estructura cerebral del diencéfalo llamado tálamo, y este a su vez realiza su debido proceso a cada uno de los lóbulos o sus conexiones entre lóbulos para poder generar ese significado, y siempre lo hace a través de la extensión más cercana al sentido que lo está percibiendo desde el exterior. De esta manera continuamos con cada uno de los procesos mentales. Como primer punto está la transducción, que es la transformación del estímulo de naturaleza química a impulso nervioso. Por lo tanto, es la primera etapa de la percepción y ocurre en los órganos sensoriales, pues cada uno de nuestros sentidos tiene receptores especializados que convierten los estímulos físicos en señales que son eléctricas y que el cerebro puede interpretar. Seguidamente está el proceso subcortical, donde las señales eléctricas viajan desde los órganos sensoriales hacia el cerebro, pues a través de las vías nerviosas específicas. Antes de llegar a la corteza cerebral, estas señales pasan por unas estructuras subcorticales, como son el tálamo y el tronco encefálico. Esas estructuras tienen la función de filtrar y modular la información sensorial antes de enviarla a la corteza cerebral. Así pues, toda la información que recibimos normalmente en la superficie de nuestro cuerpo, pues es enviada a través de las diferentes conexiones de la corteza cerebral, y pues este tipo de organización implica que la corteza se organiza a semejanza del cuerpo, y pues ello conlleva que las regiones que suelen trabajar de forma conjunta se encuentren en una ubicación más cercana en el cerebro, de forma que la información no tiene que recorrer diferencias pues muy amplias. Por lo tanto, pues en este proceso de la corteza cerebral, que es la capa externa del cerebro, desempeña un papel supremamente fundamental en ese procesamiento de la percepción, pues la información sensorial llega a las áreas específicas de la corteza cerebral según corresponde al sentido involucrado. Por último, entonces, toda vez que la información sensorial ha llegado a la corteza cerebral,
pues ya comienza el procesamiento cerebral y pues en esta etapa las diferentes áreas de la corteza cerebral colaboran entre sí para interpretar y dar sentido a la información recibida. Recordemos que pues entre mayor sea la necesidad, mayor extensión de corteza pues va a requerir para este procesamiento. Ya se realizan operaciones más complejas como el reconocimiento de los patrones, la asignación de significado y la integración de la información de diferentes sentidos. También recordemos que todo este procesamiento anatómico a nivel cerebral se puede realizar desde lo más complejo hasta lo más sencillo o viceversa, dependiendo pues la necesidad que representen los estímulos recibidos del entorno del ambiente a través de cada uno de los sentidos. Todo lo expuesto anteriormente nos ayuda mucho para poder tratar todas aquellas patologías que podemos encontrar en este sentido y en estos procesamientos de la información. En este caso las llamamos agnosias, que según Freud lo ha definido también como la incapacidad de reconocer el objeto, más no para poderlo nombrar. Esto entonces sucede a causa de la afectación de las áreas sensoriales primarias o de las vías periféricas sensoriales. A continuación, entonces, relaciono algunos tipos de agnosias. Para cada sentido existe un tipo de agnosia. Sin embargo, los más comunes son las agnosias visuales y dentro de estos términos pues hay de tipo aperceptiva y asociativa. La primera pues se produce como consecuencia de una lesión o disfunción en las áreas que permiten discriminar las propiedades visuales del objeto. Y en estos casos pues la persona no es capaz ni de dibujarlo ni tampoco de clasificarlo. En cuanto a la agnosia visual asociativa, pues esta consiste en una alteración del reconocimiento de la información visual, pero sin que el paciente pues presente una alteración en la capacidad perceptiva. Esto quiere decir que se produce como consecuencia de las lesiones en el lóbulo occipital del hemisferio dominante para el lenguaje, que desconectan la información que provienen de las áreas visuales de la que proviene de las áreas lingüísticas y pues desaprovecha su contenido semántico, es decir, que desaprovecha o aparta su significado. También hay otro tipo de agnosia llamada prosopagnosia que pues describe la alteración que produce un déficit en el reconocimiento de las caras. Es como si de manera general se vieran los rostros distorsionados sin ningún significado o reconocimiento. También se encuentra la acromatopsia, que es la agnosia para los colores, pues no se pueden percibir y pues esto es a causa de una lesión en el giro lingual y fusiforme de los dos hemisferios cerebrales. También existe la agnosia cromática asociativa, que pues de hecho es conocida en un actor famoso colombiano y pues consiste en una alteración en la capacidad para predominar los colores que se muestran o de seleccionar un color que sea nombrado. De hecho, pues este actor también es comediante y cuenta de manera jocosa pues cómo su esposa debe organizar su vestuario porque de lo contrario pues puede y le ha pasado que ha perdido trabajos debido pues a la falta de identificación de los colores, ya que pues él los ve de una forma o de un color, perdón, y pues realmente son de otros y esto le impide la combinación de colores. Por otro lado, también se encuentran las agnosias de tipo auditivo, donde la alteración está en la falta de reconocimiento de los sonidos que se producen y pues esto es como consecuencia de una lesión disfuncional cerebral. De esta también pues hay varios tipos de agnosias y se pueden identificar cuando es por palabras, por sonidos y pues los pacientes general muestran características de sordera.
Las agnosis de tipo olfativo se encuentran en la base del lóbulo frontal. En la fosa anterior se encuentra el bulbo olfatorio, una estructura que recibe las proyecciones sensoriales a través del tracto olfatorio y las envía al córtex frontal y temporal, al tálamo y al hipotálamo. Estas lesiones ubicadas en esta zona de corteza frontal pues pueden producir anosmia, que en términos más coloquiales pues es la alteración en la capacidad para el reconocimiento de los olores y de los sabores, porque recordemos pues que lo que es el olfato y el gusto son dos sentidos que están muy conectados. También existe una agnosia de tipo espacial, pues que esta se refiere a la incapacidad para percibir y comprender la información de espacio, como la relación entre los objetos o la orientación espacial de su propio cuerpo. Recordemos que todos los tipos de agnosia están clasificados de acuerdo a los sentidos, pero cada una está dividida en subgrupos que se caracterizan únicamente dependiendo de la localización y la gravedad de la lesión cerebral.